El Instituto Politécnico Nacional se complace con la presencia de cada uno de ustedes y les da la más cálida de las bienvenidas a esta conferencia magistral, La mujer en México, lo que falta por hacer, dictada por la reconocida doctora en Ciencias y politóloga Denise Dresser, que con su presencia y con su conferencia conmemoramos el 35º aniversario del Día Internacional de la Mujer. Preside esta ceremonia la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos infinitamente la presencia de la doctora politóloga y conferenciante magistral, la doctora Denise Dresser. Asimismo, agradecemos y damos la más cordial de las bienvenidas a los señores secretarios y a la coordinadora del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a escuchar la bienvenida oficial a este evento de labios del doctor Efrén Parada Arias, secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias a todos por su presencia. Sin más, y con el propósito de propiciar que la doctora Dresser pueda participar en esta gran conmemoración, pido que tome la palabra, por favor. Gracias. Buenos días. Es un gran placer para mí estar aquí este día. Gracias por venir a escucharme. Mi información preferida en un estudio de género reciente de la UNAM es la sección donde dice que el promedio de calificaciones de las mujeres suele ser superior al de los hombres, o la parte donde se afirma que su eficiencia para terminar la licenciatura es mucho mayor. Estudio tras estudio subraya que las mujeres suelen ser mejores estudiantes que los hombres. Y quizá al escucharme piensen que no me gustan los hombres. Eso no es cierto. Estoy casada con un hombre y sé que algún día, cuando crezcan nuestros 2 hijos gemelos, se convertirán en hombres. Mi padre fue hombre. Algunos de mis mejores amigos son hombres. En México hay muchos muy distinguidos. Seguramente en esta habitación, en este recinto, hay hombres fantásticos y maravillosos. Pero sencillamente creo que las mujeres son superiores a los hombres. Bueno, ahí está. Es un negro y oscuro secreto con el que cargo. Y se supone que no debemos hablar así porque es políticamente incorrecto. Y en los viejos tiempos, los hombres solían decir que las mujeres éramos superiores, lo decían también. Pero en realidad lo que ellos querían sugerir es que éramos demasiado maravillosas, entre comillas, para entrar a las universidades, ser presidentes,
participar en el gobierno, decidir sobre nuestros propios cuerpos o influir en los temas definitorios para el futuro del país. Y obviamente esto no es lo que quiero reproducir. Pero como alguna vez dijo la periodista Anna Quindlen, ¿te has dado cuenta de lo que eso que sería clasificado como un hombre fantástico sería tan solo una mujer adecuada? Y como dice el dicho, me cayó el 20. Lo que espero de mis amigos hombres es que sean limpios, tengan buenos modales y sean capaces de articular una oración con sujeto, verbo y predicado. Lo que espero de mis amigas mujeres es el amor incondicional, la habilidad para entender cuándo estoy desconsolada, la total voluntad para acompañarme en cualquier batalla en favor de México a cualquier hora. Y también, por supuesto, la habilidad para decirme si la pasta para la cochinita pibil se debe disolver con agua o con jugo de naranja. La inherente superioridad de las mujeres me viene a la mente al pensar en las universitarias de México. La historia con frecuencia se escribe en términos de eventos, de ideas revolucionarias, pero es esencialmente una historia de personas, de individuos, de mujeres que antes no asistían a la universidad y que ahora lo hacen en 52%, pueblan sus aulas. Esas mujeres, ustedes, mi hija Julia, de 13 años, que cargan consigo la promesa de ser extraordinarias. Son sencillamente mucho mejores de lo que yo era a su edad. Más interesantes, más seguras, mejor educadas, más creativas y de alguna manera esencial, menos temerosas. Como mi hija Julia, quien dice que sí, quiere casarse y tener hijos, pero después de que termine su segundo doctorado. Ella asume que eso es lo normal. Y nosotras, muchas de las que estamos aquí, podemos decir con una pizca de orgullo que este es el México que estamos construyendo, un país más abierto, más libre, donde las mujeres han venido creciendo y entendiendo que son tan capaces como los hombres sentados a su lado, donde saben que sus opciones no son solo ser secretarias o mamás o monjas, donde entienden que su vida no está definida por su género, sino por su talento. Y todo esto es bueno, no solo porque satisface demandas milenarias de justicia, sino porque también despierta el reto de la generosidad y del compromiso con aquellas que no tienen la fortuna de estar hoy en este recinto o estudiando en el Politécnico. Exige el compromiso de las hijas de la pluralidad y la democratización, como lo son ustedes y como lo soy yo, con quienes aún no gozan de sus frutos. Y por eso hoy, este Día Internacional de la Mujer, les voy a pedir que no salgan de este recinto quizá, pero que abran los ojos ante el país que viven, a ese país habitado por millones de mujeres mexicanas que se levantan al alba a prender la estufa, a preparar el desayuno, a remojar el arroz, a planchar los pantalones, a terminar la trenza, a correr detrás del camión, a trabajar donde puedan y les paguen por hacerlo. El país de muchas mujeres que duermen poco porque cargan con mucho. Son la mitad del cielo, mantienen a este universo en orden, son pegamento y aceite y ungüento y bálsamo. Y para acompañarlas,
les pido que piensen por un momento en las siguientes preguntas. ¿Y si ustedes vivieran y tuvieran que mantener a su familia con tan solo 3,000 pesos al mes? Y se les tomara más de 2 horas y 3 formas distintas de transporte público llegar a su trabajo, y si al regresar a casa después de un largo día su esposo las golpeara, y si, aunque ustedes contaran su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio, y si su hija o su madre o su hermana fuera violada en la calle o cerca de un cuartel del ejército, y si en el Ministerio Público le dijeran que ella se lo buscó o que lo ocurrido no es un crimen, y si resultara embarazada y la despidieran por ello, y si hubiera complicaciones y no pudiera pagarle al médico, y si estuvieran ustedes condenadas a la precariedad cotidiana como tantas más. Para muchas mujeres de México estas no son preguntas hipotéticas, son reales, no representan lo que podría ocurrir, sino lo que ocurre. En México, ser mujer entraña tener solo 7 años de escolaridad promedio. En México, ser mujer y trabajar en una maquiladora significa estar en peligro de muerte. En México, ser mujer implica el 20% de probabilidades de tener un hijo antes de los 20 años. En México, ser mujer entraña todavía luchar por el derecho a los derechos. Porque el país cambia, pero no lo suficiente. Se mueve, pero no a la velocidad que debería. Algo está mal, algo no funciona. Tiene que ver con este país que hemos creado, con 23 millones de personas que viven con tan solo 20 pesos al día, muchas de ellas mujeres. Tiene que ver con que 1 de cada 5 personas entre la edad de 25 y 35 años vive y trabaja en Estados Unidos, muchas de ellas mujeres. Tiene que ver con el éxodo anual de 400,000 mexicanos que cruzan la frontera en busca de lo que no encuentran en su propio país, muchas de ellas mujeres. Tiene que ver con que la hija de un obrero solo tiene el 5% de probabilidades de convertirse en profesionista. Ahí están, para quienes las quieran ver, señales claras de un statu quo que es insostenible para las mujeres de México. Problemas profundos, históricos, estructurales, yo diría incluso mentales. A lo largo del país, a lo ancho de sus zonas más pobres, en cada institución que no funciona para una mujer mexicana y cada funcionario insensible que la encabeza. México sigue siendo una democracia que produce demasiadas mujeres que viven con la palma abierta, con la mano extendida, esperando la próxima dádiva del próximo político. México sigue siendo una democracia incompleta para sus mujeres. Sigue siendo un país de mujeres pobres, de mujeres analfabetas, de mujeres subempleadas, de mujeres sin representación política real, de mujeres golpeadas, de mujeres sin la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos fuera del Distrito Federal. Sigue siendo un país donde el acoso sexual solo es penalizado en un manojo de estados. Sigue siendo, como lo dice Elena Poniatowska, un país de culpables. Se ve, ya se siente, se percibe la resaca, el contragolpe, el acoso a las mujeres en 18 estados donde se ha decidido, por ejemplo, criminalizar el aborto. Y se dice que esta regresión es producto del oportunismo político del PRI y de los pactos de Beatriz Paredes con la jerarquía eclesiástica, y quizá estas explicaciones tienen algo de razón, pero oscurecen una verdad más profunda y más perversa.
hemos venido presenciando en los últimos años, no el efecto demostración que pensábamos que iba a generar la despenalización del aborto en el Distrito Federal, que otros estados iban a seguir nuestro ejemplo. Al contrario, presenciamos un poderoso contragolpe. Obtenemos el derecho a decidir aquí y en otras latitudes se nos castiga por ello. Al intento de independencia sigue el macanazo, el empoderamiento va acompañado del encarcelamiento y el contragolpe no se da porque las mujeres de México hayan obtenido el pleno respeto a sus derechos, sino porque insistimos en esa posibilidad. Y el contragolpe no viene solo de la colusión de los líderes políticos con la Iglesia, se ve también reflejado en el silencio cómplice del Congreso Federal, en el silencio ominoso por parte de la mayoría de los medios de comunicación, en la posición paternalista de gobernadores que quieren confinar a las mujeres a los hospitales psiquiátricos para protegerlas de sí misma. Detrás de cada ley restrictiva, de cada condena impuesta, hay un esfuerzo concertado por regresar a las mujeres a un lugar aceptable. ¿Y cuál es ese lugar aceptable? La cocina o la cama o el cabuz o el asiento de atrás. Por eso un número creciente de estados prohíbe ya el aborto, aún en casos de incesto o violación o riesgos de salud para la madre. Porque las mujeres de México han empezado a ocupar esos espacios prohibidos, a reclamar sus derechos ignorados, a salirse del rebaño. Y a los patriarcas no les gusta. El subtexto escondido del movimiento en contra de los derechos de la mujer en México es un subtexto de miedo, de ansiedad. Los diputados y los sacerdotes y los esposos reclaman por los fetos asesinados, pero su dolor proviene de otro lugar, de la dislocación social y económica que sufren cuando las mujeres comienzan a independizarse, a trabajar, a ganar control de sus espacios y de sus vidas, del poder que desata en una mujer la posibilidad de terminar con un embarazo no deseado, de la revolución en el comportamiento femenino que trae consigo la despenalización. Frenar el aborto se vuelve una manera de frenar a las mujeres que aspiran a la equidad. Impedir el derecho a decidir se vuelve una forma de impedir el derecho a ser. Para poder trabajar, para poder educarse, para poder estar aquí, las mujeres necesitan contar con la capacidad de decidir si y cuándo quieren tener hijos. Y quienes quieren arrebatarle esa capacidad, quieren ponerla en un lugar de segunda categoría, un lugar pasivo, un lugar para callar, obedecer, sacrificar, servir la comida o esquivar el golpe. Un lugar tradicional para que los legisladores y los jueces y los curas y los gobernadores y los mochos y los machos puedan dormir tranquilos. Las mujeres de 18 estados en un país que se dice democrático, en una república que se dice laica, obligadas a recurrir a agujas de tejer, a clínicas clandestinas, a condiciones insalubres, en busca de algo que el Estado no debería penalizar, sino garantizar. El derecho a tomar decisiones propias sobre el cuerpo y la sexualidad sin la imposición de un esposo, un padre, un hermano, un novio, un sacerdote. Y la única manera de combatir ese contragolpe será a través de la organización, la movilización, y no importa cuánto tiempo tome ni cuántas batallas se pierdan en el camino, esta se ganará, marchando, confrontando,
transformando los términos del debate público, marcando la agenda, las mujeres de México a veces parecen ignorar el peso formidable de su presencia o no saben cómo usarla. Pero en este caso, la demografía, las condiciones del mercado laboral, el imperativo de construir un futuro mejor para nuestras hijas y además los artículos 1 y 4 de la Constitución están de su lado, de nuestro lado. No importa cuántos pactos suscriba Beatriz Paredes o cuántas sanciones imponga la Iglesia Católica o cuántas reformas punitivas sean aprobadas por los congresos locales, nadie puede arrebatarle a las mujeres de México la justicia esencial de su causa, de nuestra causa común, de cambiar un país sentado en la banca, en las gradas, contemplando lo que le ocurre a sus mujeres día tras día, año tras año, en Ciudad Juárez, en el Distrito Federal. Todos los días en México alguien acosa sexualmente a una mujer. Todos los días alguien golpea a una mujer. Alguien viola a una mujer, alguien deja de educar a una mujer, alguien discrimina a una mujer, decenas de depredadores y decenas de ciudadanas que los padecen, mientras México mira, mientras México contempla a sus mujeres. Todos los días millones de mexicanos permiten que esto quede escrito ocurra. Permanecen sentados, presenciando a los políticos y sus evasiones, mirando a través de sus lentes oscuros como si fuera un deporte nacional. ¿Por qué es tan común? ¿Por qué es tan normal? ¿Por qué es tan poco grave? Pensar que las mujeres son algo, no alguien que puede ser usado y humillado, algo que puede ser acariciado a tientas o en el metro, algo que puede ser acosado en las oficinas de un magistrado y no recibir sanción por ello, algo que se lo buscó por usar la falda tan arriba y el escote tan abajo. Un objeto sin derechos esenciales que la ley no necesita proteger. Pues como en tiempos cavernícolas, en tiempos prehispánicos, en tiempos autoritarios o en tiempos democráticos. Todos los tiempos son buenos para maltratar a una mujer en México y todos los tiempos son buenos para evadir una sanción por hacerlo. Eso dijo, por ejemplo, la mayoría de la Suprema Corte cuando exoneró hace un par de años al magistrado Héctor Gálvez Tánchez, acusado de hostigamiento sexual, acusado por preguntarle a su personal femenino, y quienes están sentadas aquí saben exactamente de qué estoy hablando, acusado de preguntarle, por ejemplo, que qué parte del hombre le gustaba, por decirle a su secretaria que tenía un tic que parecía que le aventara un beso, por pedirle que usara minifaldas, porque así le gustaba verla, por exigirle que lo saludara de beso, porque si no, de lo contrario, era muy vengativo y quién sabe qué podría hacer. Una y otra vez, colocado de puesto en puesto, de oficina en oficina, de juzgado en juzgado, hasta ser cesado por el Consejo de la Judicatura y después exonerado por la Suprema Corte. Porque a la mayoría de la Corte no le pareció grave, porque le pareció que se merecía no ser cesado, sino una sanción más leve, porque para la mayoría de los ministros el acoso sexual no es un crimen, no es un delito, vaya, ni es una preocupación siquiera. Tan es así que la mayoría de los ministros se refirió al magistrado Héctor Gálvez Tánchez, pues tan solo como un hombre bromista y besucón. Tan es así que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no contempla el acoso sexual como una conducta condenable. Entonces, señoras y señoritas, para el gobierno mexicano no es grave
que un servidor público asedie física o verbalmente con fines sexuales a un empleado. No es grave que se vaya